Durante los próximos 30 segundos vas a descubrir por qué esta versión de Batman no solo rompe huesos, sino también expectativas, mitos y nervios, porque aquí hablaremos del caballero oscuro más violento jamás visto, del Batman que convirtió Gotham en un experimento social fallido, del vigilante que decidió que el miedo no era suficiente y que había que añadirle caos, exageración y una buena dosis de brutalidad. Y si te quedas hasta el final entenderás por qué esta historia es tan absurda como inquietante, tan divertida como perturbadora, y por qué Gotham nunca volvió a ser la misma después de que este Batman apareciera. Gotham siempre fue una ciudad complicada, oscura y exageradamente dramática, pero incluso para sus estándares, lo que ocurrió cuando este Batman entró en escena fue demasiado. Porque no estamos hablando del héroe silencioso que deja criminales atados con un moño, sino de una versión que parece haber leído el manual del murciélago y luego haberlo usado para golpear a todos sin piedad, como si la paciencia hubiera sido oficialmente cancelada. Desde la primera noche quedó claro que algo no iba bien, porque los criminales no solo huían, sino que huían con historias exageradas, con rumores imposibles, con descripciones que parecían sacadas de una película de terror mezclada con comedia negra, y Gotham empezó a preguntarse si el murciélago había evolucionado o simplemente había perdido completamente el control. Lo curioso es que este Batman no se volvió violento de repente, sino que parecía haber acumulado décadas de frustración, gadgets inútiles, villanos reincidentes y noches sin dormir, hasta que un día decidió que el método tradicional no estaba funcionando, y que tal vez la solución era subir el volumen de la violencia, como quien aumenta el brillo de la pantalla, esperando ver mejor el problema. Y claro, Gotham reaccionó como siempre reacciona Gotham, con caos absoluto, porque cuando un símbolo cambia, toda la ciudad entra en pánico. Los villanos se vuelven más ridículos, los ciudadanos más nerviosos, y la policía más confundida, ya que ahora no sabían si agradecer al murciélago o pedirle amablemente que bajara un cambio antes de destruir lo poco que quedaba en pie. Este Batman no solo golpeaba, calculaba, y eso era lo verdaderamente inquietante y gracioso al mismo tiempo porque cada movimiento parecía excesivo, cada entrada dramática parecía ensayada frente al espejo, y cada criminal aprendía por las malas que esta versión del Caballero Oscuro no estaba interesada en dar segundas oportunidades, ni primeras explicaciones. Mientras tanto, Bruce Wayne seguía financiando todo esto con una naturalidad absurda, como si fuera completamente normal gastar millones en armaduras más pesadas, vehículos más intimidantes, y tecnología diseñada específicamente para infundir pánico, lo cual plantea una pregunta bastante incómoda: si este Batman quiere salvar Gotham, o simplemente asustarla hasta que se quede quieta. La ciudad empezó a cambiar no para mejor, sino para más extraño, porque el crimen no desapareció, se transformó, se volvió más desesperado, más improvisado, y mucho más caótico, como si los villanos estuvieran actuando por puro nerviosismo, lo que convirtió cada noche en un espectáculo impredecible donde nadie sabía si Batman aparecería para salvar el día o para convertirlo en un desastre inolvidable. Lo más intrigante es que pese a todo el miedo funcionaba, al menos en teoría, porque las calles estaban más vacías, los rumores más intensos y el silencio más incómodo. Pero ese silencio no era paz, era tensión acumulada como una olla a presión esperando explotar, y Gotham nunca fue buena manejando la calma forzada. Este Batman violento se convirtió en leyenda urbana en tiempo récord, en memes, en exageraciones, en historias que cambiaban según quien las contara, y mientras algunos lo veían como el protector definitivo, otros empezaban a preguntarse si no estaban intercambiando un problema por uno aún mayor. Porque cuando el héroe se vuelve impredecible, la línea entre orden y caos se vuelve peligrosamente borrosa. Incluso los villanos más icónicos parecían desconcertados, no por miedo puro, sino por confusión, porque ya no sabían cuál era el juego, cuáles eran las reglas ni cuánto daño era demasiado daño, y eso irónicamente hacía que todo fuera más caótico, más exagerado y mucho más entretenido de observar desde lejos. Gotham se convirtió en un laboratorio social absurdo, donde la violencia era la variable principal, y Batman el científico más obsesivo, probando hasta dónde podía llegar sin romperlo todo, aunque claramente ya lo había roto varias veces,
solo que nadie se atrevía a decírselo en la cara. Lo divertido, dentro de lo oscuro, es que este Batman seguía creyendo que tenía todo bajo control, como si la ciudad en llamas, los rumores constantes y el miedo colectivo fueran simples efectos secundarios de un plan maestro que solo él entendía, lo cual encaja perfectamente con la idea de que cuando alguien se convence demasiado de su propia lógica, deja de escuchar cualquier señal de advertencia. Al final, Gotham no cayó por culpa de los villanos, ni siquiera por la corrupción habitual, sino por la intensidad exagerada de su propio protector, demostrando que a veces el exceso de fuerza no arregla los problemas, solo los hace más ruidosos, más visibles y mucho más caóticos. Esta versión del Batman más violento jamás visto nos deja una reflexión incómoda y curiosamente divertida, porque muestra que incluso los símbolos más fuertes pueden volverse peligrosos cuando olvidan por qué empezaron, y que Gotham, con todo su drama eterno, quizás no necesitaba más golpes, sino menos obsesión. Si este análisis te hizo reír, pensar y ver al Caballero Oscuro desde un ángulo completamente distinto, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario diciendo qué versión de Batman te parece más extrema, y compartir este video para que más personas descubran cómo Gotham llegó al caos total.